Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a recibir en este momento al ingeniero Ricardo Reilly, que es representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC. Ricardo, comencemos por un tema de estas horas, que es la posición de Uruguay con respecto a lo que es el tema Mercosur y esta determinación del país de avanzar en negociaciones de manera bilateral en lo que pueden ser acuerdos comerciales o estrategias para mejorar el acceso de productos que aportamos y naturalmente entre ellos la carne. Es un tema que venía siendo reclamado por el sector y por la cadena cárnica. ¿Qué lectura se hace de esto que, bueno, se conoció oficialmente en estas últimas horas? Buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, y bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, yo creo que es una determinación muy importante, es una decisión muy fuerte, que además tiene también una connotación importante, que es que se cuenta con el apoyo de Brasil, por lo menos en no entorpecer lo que podrían llegar a ser negociaciones extrazona, en este caso por parte de Uruguay. Es algo que tú también mencionabas, que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Yo creo que ayer el presidente, los que escuchamos, que pudimos escuchar lo que fue la presentación, también fue muy claro y también fue muy cauto en cuanto a mantener también los intereses comunes del bloque, porque acá no hay que olvidar que pertenecemos a una región, a una zona que tiene tránsito no solo de mercadería, sino también de personas. Habló de la hidrovía, incluso la del Paraná-Paraguay, la del río Uruguay, la de las lagunas, toda la relevancia que tiene eso para la salida de la producción y la necesidad de trabajar de forma conjunta en materia logística con todos los países de la región. Habló también de las políticas de frontera, pensando en lo que va a ser la post-pandemia. Uruguay, no hay que olvidar que es un país que necesita del turismo y en donde el turismo es, bueno, realmente muy relevante para lo que es la economía y los ingresos de los uruguayos, y es un tema que también va a estar arriba de la mesa y tiene que estar arriba de la mesa, pensando cuando haya una reapertura y una vuelta a la normalidad en lo que son las fronteras. Creo que también fue cauto porque mencionó que a una primera instancia siempre es bueno negociar en bloque o bajo consenso. De hecho, también mencionó un acuerdo que sabemos que está desde hace un tiempo ya firmado, y lo que falta es terminar de concretarlo en cuanto a lo que es la ejecución, que es el acuerdo Mercosur Unión Europea. Incluso también por allí después el presidente argentino habló de un Mercosur más productivista, mencionó algo así vinculado a que sea un Mercosur que genere más trabajo, y justamente lo que está demostrado, y es lo que hemos venido reclamando incluso desde las propias gremiales agropecuarias, es que una apertura comercial y una integración al mundo son determinantes, y esto porque está estudiado cuantitativamente a nivel internacional. Una mejor integración y una mayor apertura comercial es determinante para la generación de trabajo. Por una razón muy sencilla, que hoy, bueno, con la globalización actual es necesario estar integrado al mundo, hacerlo de forma inteligente. Cuando decimos de forma inteligente, allí está todo lo que tiene que ver con las negociaciones. Obviamente que las aperturas se hacen siempre teniendo en cuenta lo que son los productos sensibles, y eso siempre está arriba de la mesa en cualquier negociación que se haga. Así que creo que, como fue muy claro ayer el presidente de la República, habló de que dentro del amparo de lo que son las normas o las normas jurídicas existentes en el Mercosur, Uruguay perfectamente puede hacerlo y tiene que hacerlo, que es avanzar en acuerdos con otros países. Claro, Ricardo, y en el caso de la carne, está constituido Procarnes. En un principio, bueno, estuvieron allí participando los representantes del sector privado, ahora no están, pero mirando un poco en lo que puede ser el foco del negocio carne particularmente. Hoy el sector paga unos 200 millones de dólares por concepto de aranceles. ¿El foco en qué mercados debería de estar o cuál es la expectativa a partir de esta línea
de Uruguay de avanzar en la posibilidad de acuerdos comerciales. ¿Por dónde pasa la expectativa de lo que es la cadena cárnica o debería de estar el foco puesto para bajar esos 200 millones de dólares de arancel? Bueno, hay varias cosas acá que es importante mencionarlas. Yo creo que cumplida esta etapa primero, que es la etapa de la decisión, hasta ahora por eso yo digo que estamos asistiendo para mí a un punto de quiebre, en el sentido de que hasta ahora ningún presidente había planteado de manera tan firme y tan determinante esta posibilidad de salir a negociar extrazona. Ahora creo que entramos en una segunda etapa. Tú hablabas de la carne, pero quería hacer una breve mención antes, que evidentemente Uruguay se va a tener que definir, ahora entra un trabajo hacia adentro, y cuando digo hacia adentro hablo del sector empresarial, hablo del sector privado, hablo de todo lo vinculado a los trabajadores, pero en definitiva nos tenemos que definir dentro del Uruguay hacia dónde queremos ir, que hasta hoy no hay una definición tan clara, que sea tan, cuando digo clara me refiero que sea monolítica y unánime, porque obviamente en estas cosas siempre hay intereses que están encontrados entre los distintos sectores dentro de la economía de Uruguay y de todos los países del mundo. Pero sin lugar a duda que en lo que tiene que ver con la carne, Uruguay es de los países más perjudicados sin lugar a duda dentro de lo que es el bloque de Mercosur por una razón sencilla. A mí me extraña un poco la posición de Paraguay, pero bueno, tendrán otras cosas que también estarán poniendo en juego arriba de la mesa, pero yo creo que los países como Uruguay justamente lo que tienen que hacer es pensar que son países exportadores del 80% en este caso de la carne, que es lo que tú mencionabas recién, y por eso decía que quizá ningún sector en el Uruguay tenga una posición tan monolítica, tan clara, tan definida numéricamente de la relevancia que tiene la necesidad de abrirse al mundo. Y cuando tú me preguntás cuáles son esas negociaciones, hay varias. Acá podemos hablar desde China, pero no únicamente para la carne, sino también para otros productos, pero tenemos el caso de China, que hoy es el destino principal de las carnes del Uruguay, donde Uruguay no paga aranceles muy altos, donde no tiene cuotas de acceso, pero evidentemente cualquier disminución arancelaria nos va a poner en una ventaja competitiva interesante, pensando que competimos con países que no solo tienen aranceles cero o aranceles muy bajos, sino que además tienen una distancia muy corta, como son los países de Oceanía. Ahí creo que hay un punto clave. Uruguay tiene que negociar con China, llámese acuerdo de libre comercio o llámese un acuerdo por los productos que le interesen en ambas partes, pero China, y esto lo han dicho en varias ocasiones los expertos en materia de comercio exterior, hoy es un acuerdo que podría ser viable para Uruguay, que además se transformaría en una puerta de entrada para Asia, en este caso para la carne, también para otros productos, pero creo que ahí en China hay un foco interesante y además hay una disposición, por lo que hemos escuchado y por lo que se ha manejado por parte del gobierno chino, de generar algún tipo de acuerdo con Uruguay. Tenemos el caso, yo hablaba del ingreso a Asia, pero tenemos el caso de Japón, tenemos el caso de Corea, tenemos el caso del Reino Unido. Fíjate tú, Martín, que algo que ha estado también ya unas semanas atrás, en lo que fue el primer acuerdo post-Brexit que se dio entre Australia y el Reino Unido, que le va a otorgar a Australia una cuota de acceso de 35.000 toneladas de carne vacuna por año, arancel cero en el primer año, la cual va a ir creciendo hasta llegar a 110.000 toneladas en 10 años. Entonces, en esa frase que creo que utilizó ayer el presidente, que dijo el mundo no nos espera, bueno, está clarísimo que no solo no nos espera, sino que además en materia comercial todo lo que ha sido la pandemia está acelerando una serie de negociaciones. Bueno, y está el caso en el tema del Reino Unido, que particularmente está negociando con distintos países del mundo, y que Uruguay es una de las cartas que también va a tener que jugar seguramente para poder negociar de forma bilateral una vez tomada esta decisión de poder salir a negociar solos extra bloque. Así que creo que por ahí, Martín, va un poco hacia dónde Uruguay se debería encaminar. Hay muchas cosas más, ¿no? Y hay muchos acuerdos más, pero te reitero, yo creo que esto para el sector cárnico es extremadamente importante, es muy relevante y quizás sea uno de los únicos sectores en Uruguay, como te mencioné hoy, que tenga una posición unánime y monolítica respecto a lo que es la apertura comercial y a la necesidad de generar
una mejor condición de acceso para nuestras carnes en el mundo, ¿no? Está claro, Ricardo. La última consulta. ¿Cómo se ve el segundo semestre en general y ya hablando puntualmente de lo que es el negocio, las perspectivas para este segundo semestre de 2021? Y mira, Martín, yo creo que las perspectivas, cuando uno empieza a analizar todo lo que es el contexto internacional de una recuperación del comercio con China muy fuerte, pero también con una reapertura de Europa y otros países, una vuelta a la normalidad, de la reactivación del sector hotelero, de los restaurantes, de las salidas a comer, yo creo que las perspectivas son importantes, son interesantes a nivel internacional, y obviamente que eso se está traduciendo también a lo que es, a nivel local. Lo estamos viendo en los indicadores que se publican semanalmente, tanto de INAC como de otras también entidades, pero básicamente en lo que son los números de faena, que tú también mencionás seguidamente en tu programa, pero estamos viendo que estamos con números realmente elevados, con algunos números que son récord, y también en lo que tiene que ver con los valores, que se están manejando valores históricamente altos y buenos, tanto para la tonelada exportada como para lo que es el precio del ganado a nivel interno. Y yo creo que las perspectivas para el segundo semestre son interesantes. Hay una estabilidad que quizá en el año 2019 no había, hubo una volatilidad más grande en lo que fueron los valores. Entonces yo digo, bueno, esperemos que esto se pueda mantener en el tiempo, sin pensar en niveles que sean de pronto de precio tanto más elevados, pero que sí de alguna manera sean estables y permitan generar una mayor previsión para lo que es el negocio ganadero, basado en una estabilidad de precios hacia el futuro. Pero en resumen, yo creo que las perspectivas son buenas. Ingeniero Ricardo Reilly, representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC, muchas gracias. Gracias, Martín, y saludos a la audiencia.